Hola amigos de YouTube, en este video aprenderemos a funciones cónicas, elipses, conferencia, parábola, hipérbola, línea recta. La ecuación general para todas las secciones cónicas es la siguiente: ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado más bx más cy más f es igual a 0. En cada sección cónica esta ecuación tiene una variación. En el caso de la elipse, la ecuación sería x al cuadrado sobre a al cuadrado más b al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Para una elipse horizontal, como lo vemos en esta figura. Para una elipse vertical, como esta figura, la ecuación sería x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. Y lo que cambia es la posición de a al cuadrado con respecto a la y. El a cuadrado siempre va a ser mayor que el b cuadrado y por lo tanto en esta ecuación al estar con la b, al estar con la y se vuelve una elipse vertical. En este caso al estar con la x se vuelve una elipse horizontal. Hay unas características que todas las elipses cumplen, que es tener focos f y f'. A es el radio mayor, B es el radio menor, C es la distancia del centro del foco, y cumplen con que A y B deben ser diferentes, pero deben tener los mismos signos, ya sea positivo o negativo. La otra es esta característica que A cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. La definición de una elipse es: la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Por lo que la suma de estas dos distancias siempre sería la misma, que es lo que vamos a ver acá, que es que la suma de PF y PF' con PF siempre va a ser constante a medida que este punto rote alrededor de la elipse. Otra cosa que tenemos en cuenta cuando hablamos de las elipses es que la distancia de la sección comprendida entre PF, que sería esta, más PF', que sería esta, siempre va a ser equivalente a 2A, que sería 2 veces esta distancia, que es la que hay del centro hasta el extremo de la elipse. Entonces, 2 veces esto, que equivaldría desde este punto hasta este punto, siempre va a ser igual a la suma de estos dos segmentos. Este es un ejemplo de la ecuación de elipse, pero con valores numéricos asignados. En este caso, tomamos 4x al cuadrado más 6y al cuadrado más 16x más 24y menos 6 es igual a 0. Y lo comenzamos a desarrollar empezando por pasar el 6 al otro lado de la ecuación. Luego sacamos factor común en ambos términos y completamos cuadrado, como se ve en este caso, con el 4 aquí y con el 4 acá, sabiendo que los dos 4 que sumamos también tenemos que sumar al otro lado para cumplir con la ley uniforme, por eso lo sumamos a este lado. Luego nos dimos cuenta que daba 48, entonces dividimos todos los términos entre 48, como se ve aquí, así obteniendo la unidad a este lado, y obtuvimos que el resultado para esta ecuación sería x más 2 al cuadrado sobre 12 más y más 2 al cuadrado sobre 8 es igual a 1. Aquí obtuvimos que la elipse es una elipse horizontal, puesto que el 12 es mayor que el 8, el 12 sería igual a al cuadrado y se encuentra bajo el x y no bajo el y, por lo que la elipse tendría esta forma. Bueno, como dije anteriormente, esta es la ecuación de cuando está en el punto de origen, pero cuando está sobre y está en el lado positivo. Ahora, la ecuación aquí cambia, ya que cuando está sobre y está en el lado negativo, entonces sería y al cuadrado es igual a menos 4px. Ahora, esta es otra, pero cuando ya está sobre x, estando en el lado negativo, hacia abajo, entonces x al cuadrado, pues ya que está sobre y, es igual a menos 4py. Y esta está en el lado positivo, entonces sería y al cuadrado es igual a 4py. Bueno, ahorita les voy a leer la definición sobre la parábola. Entonces es una curva en la cual los puntos están a la misma distancia del foco y una directriz. Joder, tío, sonreía la cámara. Tan lindo tú. Voy a explicar la parábola. Teniendo en cuenta la gráfica y la ecuación, entonces aquí está el foco, que tiene como vértice P y 0. P es la distancia que hay entre el foco y el vértice, y también del vértice a la directriz. También es la misma distancia del foco
que hay a cualquier lado de la parábola hacia la directriz, como se puede ver en la gráfica. Ahorita les voy a explicar la ecuación. Entonces, la distancia de x de y que está en el vértice y ahorita la del foco y la p con 0 es igual a la distancia que hay de x con p y con la directriz. Entonces, aquí pues lo pasamos aquí abajo y pues teniendo en cuenta que es una raíz cuadrada. Entonces, para eliminar ahorita la raíz cuadrada, entonces pues como todos sabemos, la elevamos al cuadrado, donde está x menos p más y al cuadrado, que se elimina 0, es igual a x más p al cuadrado. Entonces, ahorita pues lo amplificamos y eliminamos términos semejantes, como x al cuadrado, también p al cuadrado y p al cuadrado. Y esto entonces nos queda y al cuadrado es igual a 2xp más 2xp. Entonces, si lo sumamos, nos va a quedar y al cuadrado igual a 4xp. Es importante que esta ecuación es solo cuando está en el punto de origen, que es cuando está en 0. 3. Hoy vamos a hablar sobre la circunferencia. Aquí podemos ver que la ecuación general está b, pero para la circunferencia b es igual a 0. Entonces quedaría ax al cuadrado más cy al cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. Para que sea una circunferencia, a tiene que valer igual que c. Entonces aquí podemos ver que el tema que voy a explicar es línea recta. Bueno, entonces en el plano cartesiano, si trazamos una recta llamada L, se forma un ángulo llamado θ, que este ángulo se llama ángulo de inclinación. Bueno, si la recta no es vertical como se muestra acá, la pendiente se puede expresar como m igual a tangente de θ. Entonces, para hallar m, que sería la razón de cambio, sería con la siguiente ecuación, que es m igual tangente de θ, que eso es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que son dos puntos que se escogen del plano cartesiano, que pueden ser cualquiera, dos puntos de y dos puntos de x. El valor de la pendiente de una recta no depende de estos puntos que se eligieron, que fueron P1 y P2. La ecuación de la recta que relaciona la pendiente m y el y-intercepto sería la siguiente: y igual mx más b, donde b sería el y-intercepto, que es el punto donde se cruza con el eje y m sería la razón de cambio, como dije anteriormente. Bueno, eso es todo y gracias. Yo soy Juan Manuel Caicedo y a continuación les voy a explicar la ecuación de la hipérbola. Para empezar, debo dar una definición correcta de la hipérbola, donde una hipérbola es un lugar geométrico de los puntos de un plano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, en este caso los dos focos que tenemos, es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva. Para explicar esta definición, prácticamente tengo que empezar diciendo que la hipérbola, que son estas dos líneas que están acá, puede estar sobre el eje X o horizontal sobre el eje Y, o sea, así prácticamente. ¿Qué nos dice la definición? Que la diferencia entre esta distancia, que es P1, P2, menos
esta distancia, que es P2R, es igual a la distancia entre los dos focos, que sería en este caso 2A. Pregunta: ¿cómo podríamos hallar una ecuación para resolver estos puntos? Pues gracias al teorema de Pitágoras podemos decir que P1 P2 al cuadrado es igual a P1R al cuadrado más P2R al cuadrado, que sacando la raíz cuadrada quedaría raíz de P1R al cuadrado más P2R al cuadrado. Esa sería la de la recta P1 P2, pero para hallarlo de la recta P2R tendríamos que colocarla así: raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Sería básicamente encontrar las coordenadas, sumarlas o restarlas para poder resolver la ecuación de la hipérbola, o mejor dicho, para poder hallarla tenemos que igualar la operación que acabamos de hallar aquí a 1. Siempre las ecuaciones generales se hallan cuando igualas a 1 la ecuación. En este caso sería la recta f2p menos f1p, que sería igual a 2a. ¿Cómo la podemos hallar? Ante todo, son dos ecuaciones generales. Una, cuando los focos están en el eje X, como en este caso, foco 1 y foco 2 están sobre el eje X. O cuando los focos están en el eje Y, como lo podemos ver en este caso, perdón, como si estuvieran en este eje, estos dos focos estuvieran en este eje. Entonces, cuando están en el eje X, la ecuación general sería x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y cuando están en el eje Y sería y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Como lo he dicho antes, ¿cómo se hallan estas dos ecuaciones generales? Desarrollando estas ecuaciones e igualando a la 1. Que esto se hace como ustedes saben, desarrollando la operación de polinómica a canónica. Es un ejercicio bastante complejo y largo de hacer, se los digo por experiencias. Bueno, amigos de YouTube, que he terminado este tutorial. Muchas gracias por ver esto, por favor compartirlo, y aquí me despido. Gracias.